Con el sudor picándole en los ojos, Catalina probó el sabor a cobre y a café de olla rancio, mientras el altímetro chillaba su última advertencia. 2 cazas furtivos flanqueaban su transporte lisiado, con las armas listas para disparar. No conocían a la mujer que se desangraba sobre la palanca de mando, pero estaban a punto de aprender un nombre que ponía de rodillas a los dioses. El olor a fluido hidráulico vaporizado es difícil de olvidar. Se te pega en la garganta como un jarabe dulzón y ácido de batería, aferrándose a los senos paranasales mucho después de que has dejado de intentar sacarlo con la tos. Catalina lo inhaló, profundo y constante, forzando la náusea hacia el pozo oscuro y cínico de su estómago. Odiaba ese olor. Odiaba este pinche avión. Y más que nada, odiaba que apenas era martes. La palanca de mando se sacudió en sus manos. Un violento espasmo mecánico le envió una onda de dolor por los antebrazos, sacudiéndole las articulaciones de los hombros. Apretó los dientes, su bota izquierda pisando el pedal del timón hasta el fondo solo para evitar que el morro se desviara en una espiral mortal. El Antonov AN 124 era un almacén volador, un monstruo soviético diseñado para transportar tanques y palés de proyectiles de artillería. Ahora mismo, transportaba a 142 civiles aterrorizados, fuera de una zona caliente que, oficialmente, no existía. Y estaba haciendo un trabajo espectacularmente malo para mantenerse en el cielo. Ándale, mole de metal. Grazno. Su voz sonaba a grava triturada. El micrófono de los auriculares rozó sus labios partidos, picándole en la piel rota. En el asiento de la derecha, Benito era peor que inútil. Era un estorbo. Un trozo de metralla le había atravesado el dosel durante el bombardeo de mortero en el despegue. El agujero irregular en el cristal reforzado sobre su cabeza estaba ahora mismo aullando, introduciendo una corriente helada bajo cero en la cabina que mordía sin piedad el cuello expuesto de Catalina. Benito respiraba. Podía ver el ascenso superficial y errático de su pecho bajo el traje de vuelo empapado en sangre. Pequeñas burbujas rosadas formándose y reventando en la comisura de sus labios, pero ya no estaba ahí. No podía ayudarla a sujetar la palanca. No podía ayudarla a manejar los aceleradores defectuosos. Ni siquiera podía morirse convenientemente para que dejara de preocuparse por él. Consideró brevemente la idea de desabrocharlo y empujarlo al suelo solo para quitar su peso muerto de la columna de control derecha. Pero el cierre del arnés estaba fundido por el impacto. Catalina no se sentía heroica, no sentía el orgullo cálido e hinchado de una salvadora. Se sentía profunda y agresivamente fastidiada. Sus músculos ardían. Un fuego profundo de ácido láctico se instalaba en sus hombros y en la parte alta de su espalda. Quería un cigarro. No había fumado en 6 años, pero en ese momento habría cambiado un riñón por una calada de tabaco rancio. La luz maestra de precaución parpadeaba. Un brillo amarillo, constante y odioso, iluminaba la cabina en pulsos rítmicos que provocaban dolor de cabeza. No era la única alarma. El sistema de advertencia de proximidad al terreno estaba como loco. Una voz robótica cantaba: «Terreno, terreno, eleve». «Ya sé», masculló, pateando la consola central con su bota libre. «En eso estoy», echó un vistazo a la pantalla del radar. 2 nuevos contactos, rápidos, acercándose desde el este, descendiendo rápidamente desde los 30,000 pies. No necesitaba verificar el transpondedor IFF para saber qué eran. La pura velocidad de la intercepción lo decía todo. Interceptores. Y como estaban sobre el Golfo de México, mucho más allá del alcance de cualquier base costera amiga, tenían que ser de un portaaviones. No un portaaviones, con base en tierra. Furtivos. Tenían que estar volando desde una base de operaciones avanzada en la península de Yucatán. Una sombra cayó sobre la cabina, bloqueando momentáneamente la pálida y acuosa luz del sol. Catalina giró la cabeza, su cuello tronando en una sonora protesta. Fuera de la ventana izquierda, a escasos 15 metros de la punta de su ala, había una pieza de geometría de $1.000 millones. Un Eecatl II, elegante, gris mate, absolutamente prístino. Parecía un bisturí navegando junto a un cerdo descuartizado. Un segundo Eecatlón se colocó a la derecha, encerrándola,
igualando su velocidad errática con una facilidad nauseabunda. Eran hermosos. Catalina los odiaba. Odiaba a los pilotos sentados en sus burbujas climatizadas y presurizadas, vistiendo trajes de vuelo limpios y descansando sus manos en controles electrónicos ultraligeros. Recordaba haber sido una de ellos. La arrogancia, el desapego, la certeza absoluta de que eras el depredador alfa del cielo. Ahora solo era carne. La radio VHF cobró vida con un crujido. La voz que llegó a través de los auriculares era joven, masculina, y goteaba con el barítono forzado y tranquilo de un piloto que intenta sonar completamente imperturbable. Transporte pesado no identificado. Aquí, Víbora 1. Está operando en espacio aéreo restringido, con un código de transpondedor no válido. Se le ordena desviarse inmediatamente al rumbo 290. Acuse de recibo. Catalina apretó el micrófono. El botón de transmisión se sentía pegajoso. Víbora 1. Aquí vuelo de transporte Eco 7. Tenemos daño estructural severo. Motor interno izquierdo fuera de servicio. El número 4 se está ahogando con su propio aceite. Controles de vuelo comprometidos. No puedo virar a 290 sin partir el larguero del ala. Necesito un vector directo al pedazo de tierra plana más cercano. Silencio en la radio. Solo la estática y el aullido del viento en la cabina. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El chamaco de Víbora 1 estaba hablando con el centinela, el control aéreo, verificando su número de matrícula, excepto que su número de matrícula no correspondería a una unidad registrada de la Fuerza Aérea, correspondería a una empresa fantasma, financiada por una agencia de 3 letras, que oficialmente no realizaba operaciones de extracción en este hemisferio. Para el resto del mundo, ella era un fantasma volando un activo militar robado y no registrado. Eco 7. Regresó la voz. Más fría esta vez. Despojada de la fanfarronería, reemplazada por un protocolo rígido. Su matrícula está marcada. Se le ordena apagar motores y amerizar en el Golfo de inmediato. Obedezca o abriremos fuego. Catalina soltó una risa oscura y ronca que se convirtió en tos. ¿Amerizar en el Golfo? Claro. Aterrizar un Antonov perfectamente bueno en olas de 15 metros con una cabina llena de civiles. Se haría pedazos como papel de seda mojado. El fuselaje se partiría por la mitad en el impacto, y todos morirían congelados antes de tener tiempo de ahogarse. Negativo. Víbora 1, dijo, su voz abandonando la pretensión de cortesía. Tengo 142 almas a bordo. No voy a meterlas en el agua porque a su computadora le dio un error. Quítense de mi camino. El Ecatldo a su izquierda se inclinó ligeramente mostrando su panza. Catalina vio las compuertas internas de la bahía de armas abrirse. Su corazón no dio un vuelco, simplemente se sintió más pesado. La fría realidad mecánica de la maquinaria militar se apoderó de ella. No veían personas. Veían una variable, un transporte pesado rebelde acercándose a la costa del noreste. No respondía a los protocolos, transportando carga desconocida. Las matemáticas eran simples para ellos. Derribar el avión, proteger la costa. El receptor de alerta de radar comenzó a chillar. Era un pitido agudo y oscilante que le perforaba directamente las muelas. Un bloqueo de radar. El radar de control de tiro del Ecatldo la estaba pintando, alimentando datos de puntería en tiempo real a un misil AIM-120 AMRAAM. Tenía unos 20 segundos antes de que el chamaco apretara el gatillo y la convirtiera en una bola de fuego. Sus manos temblaban, no de miedo, sino del puro agotamiento físico de luchar contra la palanca de mando. Miró la cámara de la bahía de carga en su pantalla multifunción inferior. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero lo suficientemente clara. Masas acurrucadas envueltas en mantas térmicas de aluminio, una madre apretando la cara de un niño pequeño contra su pecho, tratando de protegerlo de la violenta turbulencia, un hombre mayor mirando fijamente al techo, esperando un final que sabía que se acercaba. Una enfermera, una de las evacuadas, intentaba desesperadamente amarrar un palé suelto de suministros médicos mientras el avión se inclinaba. Sus botas resbalaban en el suelo liso. Catalina cerró los ojos por una fracción de segundo. No sintió una oleada de cálido instinto protector. Sintió el peso sofocante de la obligación. Le molestaba que esa gente la necesitara para sobrevivir. Le molestaba que Benito se desangrara en la consola,
Le molestaba que los pilotos del Ekatleundo fueran ciegos a la realidad fuera de sus visores. Más que nada, se resentía a sí misma por importarle lo suficiente como para no soltar los controles. Víbora 1, susurró al micrófono, con la voz tensa. Estoy declarando una emergencia. Evacuación médica. No disparen. Repito, no disparen. Eco 7. Esta es su última advertencia. Está fijada como objetivo. Americe, o será destruida. El chamaco estaba asustado. Catalina podía oírlo ahora bajo la doctrina. El ligero, casi imperceptible temblor en su barítono. No quería derribar un avión de carga, pero era una criatura de hábitos y órdenes. Las seguiría, apretaría el botón, vería la explosión, y pasaría los siguientes 20 años bebiendo hasta dormirse, tratando de convencerse de que hizo lo correcto. La mano izquierda de Catalina dejó los aceleradores. El avión se inclinó instantáneamente, gimiendo en protesta. Se estiró sobre la consola central, sus dedos rozando los diales de la radio, deslizándose hacia un panel empotrado cerca de su rodilla derecha. El panel estaba protegido por una cubierta de plástico gruesa, atada con un alambre. No había tocado este panel en 5 años. No desde la sierra. No desde que tomó la decisión de bombardear un punto de extracción comprometido en Sinaloa, matando a un capo y salvando a su equipo, pero violando 3 órdenes directas y terminando su carrera como piloto de combate. Le habían quitado sus alas, le habían dado un escritorio, y cuando no pudo soportar el silencio, la empujaron a la periferia sombría de los vuelos por contrato, pero nunca revocaron su autorización. La burocracia era curiosa de esa manera. Podía ser una paria, una desgracia, un fantasma. Pero si tu huella digital seguía en el sistema te recordaba. Rompió el alambre con un tirón violento. La cubierta de plástico se desprendió, rebotando en su rodilla y cayendo sobre el suelo ensangrentado. Debajo había un teclado numérico y un único interruptor arcaico, la anulación del transpondedor. Sus dedos bailaron sobre el teclado, la memoria muscular tomando el control. Una secuencia alfanumérica de 12 dígitos, un código fantasma, una señal de aborto ejecutivo de prioridad 1 conectada directamente a la red de enlace de datos compartida por cada casa moderno mexicano. Era un sistema de seguridad reservado para activos de nivel 1, destinado a prevenir catástrofes de fuego amigo que involucraran a operativos de sitios negros. Accionó el interruptor, el chillido del receptor de alerta de radar cesó abruptamente. El silencio repentino en la cabina fue ensordecedor, salvo por el aullido del viento y el crujido del motor agonizante. Afuera, la reacción fue instantánea. El Ecatledo a su izquierda no solo rompió el bloqueo. La aeronave se sacudió físicamente mientras sus sistemas automatizados intervenían violentamente. Las compuertas de la bahía de armas se cerraron de golpe, anulando las entradas manuales del piloto. El caza se inclinó bruscamente, ascendiendo en picado para poner distancia entre él y el Antonov. La pura tensión aerodinámica de la repentina maniobra de aborto era visible en la espesa estela de vapor que salía de las puntas de sus alas. El caza a su derecha reflejó la maniobra, rompiendo la formación como si el avión de Catalina se hubiera vuelto radiactivo de repente. Catalina los vio irse, con la respiración entrecortada en el pecho. Agarró la palanca con ambas manos de nuevo, luchando contra una repentina y violenta caída de altitud, mientras su velocidad del aire descuidada disminuía. La radio siseó. La voz de Víbora 1 regresó. El barítono forzado había desaparecido por completo. Sonaba como un adolescente aterrorizado, que acababa de darse cuenta de que le estaba apuntando con una pistola cargada a la cabeza de un general de 4 estrellas. Pesado desconocido. Eco 7, su enlace de datos. Nuestros controles de tiro están bloqueados. Tenemos una anulación maestra del sistema. Una pausa. Catalina podía oír la respiración agitada del piloto de caza a través del micrófono abierto. Nuestras pantallas leen un activo de prioridad 1. Indicativo. El cerrojo. Catalina no respondió. Volvió a saborear el cobre. Eco 7. Interrumpió otra voz. Más vieja. Más grave. Comando. Centinela. Aquí vigía. Estamos viendo un código de anulación de nivel 1 originado desde su aeronave. Autentifique. Repito, autentifique. Catalina apretó el micrófono. No intentó sonar heroica,
Sonaba exactamente como lo que era. Una mujer cansada y sangrante que mantenía unidas 180 toneladas de metal roto por pura obstinación. Vigía. Aquí el cerrojo en persona. Graznó. Silencio total en la red. El cerrojo. El indicativo era un mito en los escuadrones de caza, una historia de fantasmas contada en los rincones silenciosos de los clubes de oficiales. La piloto que se negó a una orden de abortar, arrasó un complejo y desapareció por completo del ejército. Para los altos mandos, el cerrojo era una pesadilla burocrática. Para los soldados en tierra, el cerrojo era el ángel de la muerte que no los dejaría atrás. Y ahora mismo, el cerrojo estaba volando un Antonov robado con un solo motor bueno. El cerrojo en persona, dijo el controlador del centinela, su voz bajando una octava, pesada por la repentina y aplastante comprensión. Nosotros, la tenemos como inactiva, no está en la lista de servicio. Bueno, pues a alguien se le olvidó decirle a mi avión, escupió Catalina. Se limpió una mezcla de sudor y fluido hidráulico de la frente, manchando su visor con una veta grasienta. Mi transpondedor está emitiendo una anulación ejecutiva. Sus ECATLDO no podrían derribarme ahora mismo ni aunque me tiraran piedras. Sus computadoras de control de tiro están congeladas, y seguirán así hasta que yo diga lo contrario. Hizo una pausa para luchar con la palanca, mientras una repentina corriente ascendente amenazaba con volcarlos. Sus bíceps gritaban de pura agonía. Ahora, continuó, su voz convirtiéndose en un gruñido bajo y peligroso. Tengo 142 almas a bordo. Estoy perdiendo presión hidráulica por segundo. Mi copiloto se está desangrando. Voy a llevar este basurero volador a la pista en Monterrey. Van a despejar el espacio aéreo. Van a poner equipos de emergencia en la pista, y les van a decir a esos dos niños bonitos en los cazas que me escolten, o juro por Dios que estrello este avión en la colonia más cercana. Hubo una pausa larga y agonizante. Catalina escuchó el viento, observó el altímetro bajar, 9,000 pies. 8,900. Vuelo víbora. Transmitió finalmente el centinela, la derrota evidente en el pesado suspiro del controlador. Asuman formación de escolta. No disparen. Repito, no disparen. Despejen el corredor para el cerrojo. Copiado. Vigía, respondió el joven piloto. Su voz era susurrante, reverente, aterrorizada. Los 12 ECATL-2 descendieron de nuevo desde las nubes, deslizándose a sus posiciones, en las puntas de sus alas. Esta vez, no parecían depredadores, parecían una guardia de honor. Catalina dejó escapar un largo y tembloroso aliento. No se sentía victoriosa, solo sentía el dolor agonizante en sus brazos, y el frío húmedo y escalofriante del dosel roto. Volvió a mirar la cámara. Los pasajeros seguían acurrucados, completamente ignorantes del hecho de que habían estado a 20 segundos de ser vaporizados. Muy bien, pinche monstruo, le susurró al avión, sus manos apretando los controles hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Solo un poco más. No me falles ahora. La aproximación a Monterrey era un cementerio de nubes bajas y una niebla amarga y cargada de sal. El Antonov de Catalina la atravesaba como una ballena herida, estremeciéndose violentamente con cada bolsa de turbulencia. El viento que gritaba a través del dosel destrozado del lado derecho le había entumecido la cara hacía mucho tiempo, convirtiendo sus mejillas en bloques de carne muerta e insensible. El frío era un peso físico. Se filtraba a través de su traje de vuelo, instalándose en lo profundo de su médula, haciendo que sus articulaciones dolieran con una intensidad quebradiza y chirriante. Torre de Monterrey. El cerrojo en persona, dijo con los dientes apretados, la mandíbula rígida. Pasando 4,000 pies. No tengo flaps. Tengo un inversor de empuje. Vengo muy rápido y no voy a poder frenar. Copiado, cerrojo, respondió el controlador de la torre. La voz era regiomontana, notablemente firme, un marcado contraste con el operador del centinela en pánico. Pista 05 despejada. Hemos cubierto la segunda mitad con espuma. El equipo de emergencia está esperando en las calles de rodaje. ¿Necesita un equipo médico en la brecha? Voy a necesitar una morgue si no bajo este tren de aterrizaje, murmuró Catalina, soltando el botón de transmisión. Accionó la palanca del tren. El indicador de presión hidráulica, que había estado en rojo durante los últimos 20 minutos,
Finalmente se rindió. Un patético siseo resonó desde debajo del piso. Las luces indicadoras verdes en su consola permanecieron obstinadamente oscuras. El tren estaba atascado. Catalina sintió una risa histérica y rasposa burbujear en el fondo de su garganta. Sabía a bilis y a cobre viejo. Por supuesto que estaba atascado. Lanzó todo el peso de su cuerpo contra la palanca de mando, sujetándola con su rodilla izquierda, y se inclinó sobre la consola central hacia Benito. Estaba gris, no pálido, gris, como ceniza mojada. Las burbujas en sus labios se habían detenido. Su pecho no se movía. Presionó 2 dedos helados contra su arteria carótida. La piel estaba pegajosa, adherente por la sangre coagulada que olía a hierro y sudor. Ahí, un pulso. Era un aleteo caótico y filiforme, como una polilla moribunda atrapada bajo su piel, pero estaba ahí. «No te me rajes, hijo de tú», susurró. Las palabras carecían de calidez. No era una súplica, era una amenaza. Agarró la manivela de extensión manual del tren, un pesado mango de acero empotrado en el suelo debajo de la consola. Estaba diseñada para ser girada por 2 pilotos sanos. Catalina aferró la empuñadura con su mano derecha. Sus bíceps gritaron, las fibras musculares desgarrándose mientras tiraba con todo lo que le quedaba. Clank. El pesado golpe metálico resonó a través del fuselaje. El morro cayó bruscamente, luchando contra su rodilla izquierda en la palanca. Maldijo, reajustando su agarre, y volvió a girar la manivela. Su respiración venía en jadeos cortos e irregulares. El aire en la cabina era delgado y helado, pero el sudor le caía en los ojos, ardiendo como ácido. Clank, gruñido. Fuera de la ventana izquierda escarchada, Víbora 1 mantenía la formación. El elegante Eekatl estaba tan cerca que podía ver el casco del piloto, girando para observarla. Lo imaginó sentado allí en su entorno prístino y con temperatura controlada, viéndola luchar manualmente con 180 toneladas de metal moribundo. Quiso pintarle el dedo, pero no podía permitirse el lujo de soltar la mano. 3 luces verdes finalmente parpadearon en el tablero. Morro, principal izquierdo, principal derecho, asegurados, torre, tren abajo, jadeó en el micrófono, desplomándose de nuevo en su asiento. Su brazo derecho se sentía muerto, colgando inútilmente a su lado. Forzó sus dedos a flexionarse, haciendo una mueca ante el dolor agudo, como de agujas, que le recorría el antebrazo, acercándose a mínimos. La niebla se abrió. La pista 05 yacía adelante, una larga franja de asfalto oscuro bordeada de luces estroboscópicas azules y rojas. Parecía imposiblemente estrecha. Parecía una pista diseñada para jets regionales, no para un transporte militar lisiado que llegaba a 200 nudos. Velocidad demasiado alta. Zumbó el sistema de advertencia automático. Whoop whoop, eleve, cállate, siseó, estirándose y golpeando a ciegas el botón de silencio de la advertencia maestra. Llevó los aceleradores restantes al mínimo. El Antonov se hundió como una piedra. La sustentación aerodinámica restante se desvaneció, reemplazada por la pura y aterradora gravedad de un edificio en caída. Catalina no se preparó para el impacto. No podías prepararte para esto. Simplemente se aferró a la palanca, mirando fijamente el concreto que se expandía rápidamente, sintiendo el temblor violento e incontrolable de un fuselaje llevado millas más allá de sus límites estructurales. No pensó en los 142 civiles en la parte de atrás. No pensó en sus códigos de autorización robados. Solo observó cómo el concreto se elevaba para recibirla, sintiéndose completa y profundamente vacía. El impacto no sonó como un choque, sonó como una explosión dentro de un tambor de metal. El tren de aterrizaje principal se estrelló contra el asfalto con una fuerza que hizo temblar los huesos. Los dientes de Catalina chocaron tan fuerte que probó una nueva oleada de sangre de su lengua mordida. El morro se estrelló una fracción de segundo después. La onda de choque recorrió la columna de dirección y la arrojó violentamente contra su arnés de hombro. El pesado transporte no rodó. Rebotó. Un rebote masivo y nauseabundo los envió de nuevo al aire, durante 3 segundos aterradores, antes de que la gravedad los arrancara de nuevo hacia abajo. El puntal del tren de aterrizaje principal izquierdo, comprometido por la metralla horas antes, finalmente se rompió. El chillido metálico fue ensordecedor. El ala izquierda se inclinó.
la enorme góndola del motor raspando contra la pista de concreto. Una estela de chispas blancas y cegadoras estalló fuera de la ventana, iluminando la niebla en destellos estroboscópicos de fuego. El avión viró violentamente a la izquierda, arrastrando su ala rota como una extremidad aplastada. Catalina pisó el pedal del timón derecho con ambos pies, poniéndose de pie en su arnés, poniendo cada gramo de su peso corporal para mantener el morro apuntando hacia el asfalto. Las llantas del lado derecho explotaron simultáneamente. 3 rápidas detonaciones que enviaron metralla de hule volando hacia la niebla. Ahora se deslizaban sobre los rines, abriendo surcos en la pista. El olor a hule quemado y asfalto vaporizado inundó la cabina, asfixiándola. «Aguanta», rugió. El sonido desgarrándole la garganta. Fue lo único heroico que había dicho en todo el día. Y nadie lo escuchó por encima del chirrido del metal. Activó al máximo el único inversor de empuje que funcionaba. El arrastre asimétrico tiró violentamente del avión hacia la derecha, contrarrestando el arrastre del ala izquierda rota. Fue un tira y afloja brutal, bestial. El fuselaje gimió, los remaches saltando como disparos a lo largo del fuselaje. A través de la cámara en la pantalla inferior, vio a los pasajeros lanzados contra sus cinturones, las mantas térmicas volando por el aire como envoltorios plateados desechados. La espuma de la pista golpeó el parabrisas, un espeso lodo químico que la cegó al instante. Estaba conduciendo un tren sin frenos a través de un túnel con los ojos cerrados. Entonces la fricción ganó, el pesado transporte se estremeció, el agonizante chirrido del metal bajando de tono, desacelerando hasta convertirse en un profundo y vibrante gemido, hasta que finalmente, violentamente, se detuvo por completo. Silencio. Fue el silencio más ruidoso que Catalina había escuchado jamás. Los motores estaban muertos. El viento se había ido, solo quedaba el siseo del metal enfriándose, el tintineo de los frenos sobrecalentados y el jadeo errático y desesperado que provenía de la garganta de Benito. Catalina no se movió. No podía. Sus manos estaban fusionadas a la palanca, sus nudillos blancos, sus músculos bloqueados en un espasmo agonizante de ácido láctico y pura adrenalina. Miró fijamente el parabrisas cubierto de espuma, su pecho subiendo y bajando. Afuera, las luces estroboscópicas de los vehículos de emergencia atravesaban la niebla, pintando el lodo químico en el cristal con frenéticos destellos de rojo y azul. Escuchó el ruido sordo de botas sobre el metal. Alguien estaba forzando la puerta exterior de la tripulación. Víbora 1, a el cerrojo. Una voz baja y vacilante crujió en sus auriculares. El piloto del Eekatlegudo estaba circulando sobre la capa de niebla. Buen aterrizaje, mi capitana. Catalina dejó escapar un aliento lento y tembloroso. Finalmente logró despegar sus dedos de la palanca, uno por uno. Se sentían como ramitas rotas. Se estiró, su mano temblando violentamente, y apagó el panel de comunicaciones. La puerta de la tripulación se abrió con un siseo de despresurización. No solo entraron médicos, los primeros 3 hombres que entraron llevaban equipo táctico, portando rifles con silenciador, sus rostros ocultos detrás de pasamontañas. La burocracia se mueve rápido cuando un fantasma roba un avión y secuestra una red de defensa multimillonaria. Revisaron la cabina, con las armas bajas pero listas. Uno de ellos, un hombre con ojos fríos y sin insignias en su chaleco táctico, se acercó al asiento del piloto, miró la sangre acumulada en el suelo, el dosel destrozado, y el arcaico interruptor de anulación prioritaria colgando suelto de su cable roto. Catalina Montes, dijo el hombre, su voz plana, desprovista del asombro que los pilotos de caza habían mostrado. Para él, ella no era una leyenda, era una pesadilla de papeleo masiva e inconveniente. Aléjese de la consola, queda bajo detención militar. Un equipo de paramédicos lo empujó, rodeando a Benito, inmediatamente clavándole agujas en el pecho para descomprimir sus pulmones. Catalina giró lentamente la cabeza, su cuello tronó, miró a la gente, con los ojos muertos, el rostro manchado de sangre seca, fluido hidráulico y sudor. No se sentía reivindicada, no se sentía triunfante, sintió un agotamiento hasta los huesos que le hizo querer tumbarse en el suelo ensangrentado y dormir durante un año. La bahía de carga, graznó, su voz apenas un susurro, se desabrochó el arnés, cayó con un fuerte estruendo. Son 142.
Asegúrate de que les den comida caliente antes de ponerme los cinchos de plástico. El agente la miró fijamente. Su mandíbula se tensó. Miró los restos a su alrededor, la pura imposibilidad del aterrizaje, y luego asintió bruscamente, a regañadientes. Catalina se puso de pie. Sus piernas se doblaron al instante. Se sostuvo en el respaldo del asiento del piloto, sus botas resbalando en la sangre de Benito. No esperó a que el agente la ayudara. No quería su ayuda. Pasando a su lado, cojeó hacia las escaleras de la tripulación, respirando el aire frío y con olor a químicos de la pista de Monterrey, lista para enfrentar las consecuencias que acababa de orquestar. Las ruedas están en tierra, pero la lucha de El Cerrojo apenas comienza. Catalina logró lo imposible, eligiendo 142 vidas por encima de un historial limpio y una vida tranquila en las sombras. Pero en un mundo de burócratas corruptos y encubrimientos, ninguna buena acción queda sin castigo. Esta conclusión cruda y trepidante te dejó con ganas de más. Revienta ese botón de me gusta. Comparte la desafiante hazaña de Catalina y suscríbete para más dramas de audio llenos de adrenalina. ¿Qué sucederá en la sala de interrogatorios? Manténganse al tanto.